Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. Comenzamos la clase de nuevo de legalidad social, después del puente este grande del Día de Muertos. Así, sí es un puente que, bueno, nosotros hemos estado trabajando mucho porque es cierre de año, el cierre de año hay que trabajar mucho. Se cierran muchas cosas, muchos temas pendientes, casi todo se va poniendo como fechas límites para esta fecha y que como quiera que sea, tuvimos que trabajar también. Pero y adelantar para cerrar el año. Vamos a nuestra clase. Estamos en Fuentes del Derecho. Estuvimos como 2 clases haciendo un recorrido de manera general de las fuentes del derecho, cómo era la creación, el proceso de creación del derecho, todo esto. Validación, integración al sistema, incorporación y legitimidad, todos los conceptos que hemos ido viendo. Repásenlos con las clases y con la lectura. Después vimos las clasificaciones, los tipos de fuentes, formales, reales, históricas. Recuerden que las históricas regularmente tienen que ver con documentos previos del derecho y, y entonces les dedicamos mucho más tiempo y las reales están muy vinculadas al, a los procesos, a ver si se recuerdan, ¿no? Ustedes también, porque se tienen que irlo aprendiendo ustedes para que entiendan el proceso de creación del derecho, ¿no? Las, eh, las reales están vinculadas a los contenidos de las normas, ¿no? A cuáles son los contenidos y cómo se incorporan valores, principios, cuestiones, más bien cuestiones y necesidades de la realidad social. Esas son las llamadas fuentes reales. Al final, recuerden que todo lo que va a pasar en la sociedad se va a ir como acumulando una serie de situaciones sociales que van a pasar al derecho en algún momento, siempre y cuando sea necesario. Creo que les he puesto muchos ejemplos, por ejemplo, el tema del Internet, el tema de datos personales. En algún momento pensaremos en un derecho humano a la Internet, en un derecho humano por ejemplo, a la tecnología, a las, ya eso se está pensando, al transporte, a, a, por ejemplo, a los datos personales, a que los datos personales sean cuidados, a que no se malusen. Son situaciones que se van generando y van generando nuevas formas jurídicas. Realmente la situación social es que justamente lo que somos y cómo somos en materia de datos personales, nuestros datos, nuestra identidad, pero también todo lo que somos, todas nuestras informaciones se van quedando en un mundo en el cual nosotros no tenemos forma de controlar eso de ninguna manera. Por ejemplo, hoy hay una cuestión de regulación que está muy interesante, que es que tú le puedes pedir a los sistemas de buscadores de Internet, Google, por ejemplo, que borren determinados datos sobre ti. Incluso como no puedes pedirle que borre una situación específica, porque es mentira, ¿no? Porque tú le dices, no, es que es una anotación hacia mi persona y eso es mentira. Entonces lo que haces es que te borra a ti de las búsquedas, ¿no? Si tú pones tu nombre, te borran a ti de las búsquedas. Y eso es importante porque entonces por lo menos tienes derecho a que eso que salió hace unos años no te siga saliendo, ¿no? Imagínense, esto, véanlo en cuestiones materiales. Una persona que tiene está incidiendo en ámbitos políticos y de pronto lo juzgan o la juzgan y de pronto hay una serie de informaciones sobre esa persona, de si corrupción, que si esto, que si lo otro. Y al final se prueba que es una estrategia política para denostarla a la persona. ¿Entiendes? Entonces, y eso va a quedar ahí en la historia de la virtualidad. Eso queda. Si no te sabes el cuento completo, eso queda. También puede ser una persona que haya sido, sobre todo en temas de denuncias y cosas así, es muy importante, de denuncias no probadas, ¿no? Entonces, fíjense todas esas situaciones que se van dando hoy y que se fueron dando en la historia de la humanidad, que entonces fueron llegando al derecho. Esas son fuentes reales o materiales. Las históricas son los textos previos, como ya había dicho, y las materiales, los textos previos vigentes del derecho, y las materiales evidentemente son
disculpen, las formales son las que hemos estado viendo ahora, que nos interesa mucho seguirlas viendo porque hemos ido abarcando punto por punto detalles acerca de no solo sus clasificaciones, sino sus contenidos. Recuerden que al final una fuente formal es un procedimiento, es la forma en la cual se va a crear el derecho. En las fuentes formales ya vimos que hay fuentes formales directas e indirectas, y que las directas es el proceso legislativo, y ahí vimos todas las características de la ley. Ahí nos quedamos la clase pasada, todas las características de ese producto que es la ley. Ese producto es el derecho, ¿no? Ese derecho, la costumbre y los tratados internacionales, las normas jurídicas individualizadas. Y las indirectas serían la doctrina, los principios generales de derecho y la jurisprudencia. Las indirectas no son un proceso también en la cual hay un producto jurídico al final, pero más que elaborar un derecho nuevo, interpretan, orientan, estudian las normas y te dan te dan la opción para interpretar y orientar el estudio de las normas jurídicas. La clase pasada lo que quise fue profundizar de nuevo en esas fuentes formales directas, específicamente en el proceso legislativo. Se los expliqué, les puse les expliqué de nuevo el proceso, y además le fuimos al detalle del producto, de qué tipos de leyes existen, qué características existen, cuáles son sus clasificaciones, ¿no? De normas jurídicas, las normas jurídicas como leyes, ¿no? No estoy hablando solo de la ley como un documento completo, como un código o algo así, sino de esas normas jurídicas, cuáles son sus características, sus clasificaciones, e incluso después pasamos a sus eh, características formales como tal. Clasificaciones y características. Vimos que son abstractas, que son generales, que son obligatorias, que son coactivas, son de obligatorio cumplimiento, y que tienen, implican una cierta, como implican regulación de conductas. Si las incumples, se pueden aplicar mediante procesos y pueden ejercer violencia. Son generales y abstractas porque no están dedicadas a una persona específica, sino a todos y todas, y no tratan, no tratan a personas y conductas específicas, sino a todo tipo de personas y todo tipo de conducta específica que, por ejemplo, esté prohibida o sea obligatoria o sea facultativa. Entonces, todas las normas jurídicas tienen esa característica, sobre todo a partir de la modernidad. Finalmente, vimos sus clasificaciones, vuélvanlo a repasar. Todo esto va a ir a examen, así que sería bueno que lo repasaran, lo entendieran bien. Y por último, nos quedó un puntito que es el que voy a abordar rápidamente ahora para pasar a las clasificaciones de la costumbre, de seguir indagando y ir terminando este tema. Lo que nos quedaba de ese tema de las leyes es cómo esto se expresa en la enseñanza del derecho. Y no solo en la enseñanza del derecho, también se expresa en cómo se estudia el derecho, y se expresa, claro, en la enseñanza y en cómo ustedes lo estudian, sino también jurisdiccionalmente. Es decir, al final los países nuestros como sistemas románicos, y también el cómo lo hasta cierto punto, ¿no? El ámbito público, privado, tienen como dividido estos ámbitos del derecho para ubicar qué tipos de normas se están usando. Aquí hay algo muy importante. Una cosa es el uso público o el sentido público que tienen las normas jurídicas. El derecho todo tiene sentido público, es la cosa pública, porque nos regula en sociedad. Y lo que nos regula a las y los seres humanos en sociedad implica cómo convivimos en el ámbito de lo público. Lo público no es solo el Estado, lo público es todo lo que hacemos en la vida. Y eso es un concepto que el autor lo deja entrever muy someramente de pronto, cuando dice, me gustó mucho que lo anotara, porque dice, eh, dice que justamente una cosa es decir que hay normas de derecho privado y normas de derecho público, y lo dice con mucha claridad, pero que no debe esto, y que esto es una división metodológica quiere decir didáctica, ¿no? De enseñanza, de métodos y de procesos, de dónde están los ámbitos, ¿no?
¿Dónde están las cosas? Tú no puedes mezclar todas las normas jurídicas si no te confundes. Y eso se fue haciendo una clasificación desde el derecho romano para acá. Esas clasificaciones las fueron haciendo ellos. Ellos empezaron, las compilaciones en Roma empezaron sobre el año, en el imperio, a partir sobre todo de los años, el imperio romano empieza en el 27 antes de nuestra era, antes de Cristo. Y más o menos empiezan a hacer como recopilaciones de todo lo que ya se había construido históricamente mediante el derecho. No lo saben porque no lo han visto en clases, pero en Roma se construía el derecho sobre todo en función de casos, ¿no? Había un caso de un ciudadano romano, un ciudadano extranjero, y había un conflicto, por ejemplo, que tenía que ver con algo que había pasado entre ellos dos, que habían hecho algún pacto, algún convenio comercial sobre algo mercantil, y había un conflicto, y ahí había una figura que se llamaba magistrado en la República, un magistrado que no es un juez, sino en este caso era un prefecto, se llamaba magistrado prefecto, por eso esos nombres han quedado en la historia del derecho, y este prefecto lo que hacía era, no un prefecto, un pretor, disculpe, un pretor, lo que hacía era como sí una función de juez, de decir, bueno, aquí este conflicto, por ejemplo, está dado en que usted, ciudadano romano, hizo un contrato de compra-venta, les dio un bien y él le tenía que dar un dinero, ¿no? Y ahí ellos van entonces perfilando qué sería el contrato de compra-venta, ¿no? Hay una relación bilateral, hay dos personas, este ciudadano romano dio el bien y el ciudadano extranjero tenía que pagar, pero no pagó. Incluso para los romanos, para que entiendan qué interesante, era el pluralismo jurídico era fundamental. Para ellos era lógico. Tenían que ver entonces el derecho romano en función del derecho del ciudadano romano que regía para ellos y para el extranjero que regía en este caso. El caso es que no pagó porque se quedó insolvente, por ejemplo, y entonces de pronto empiezan a surgir figuras, y es lo que los romanos van haciendo por escrito. Este es el contrato de compra-venta, pero esta situación que se quedó insolvente es que hay que declararlo en quiebra. Entonces usted tiene que devolver el bien y declararse en quiebra y no paga nada y no pasa nada. Entonces cuando vienes a ver, tienes ahí como muchas figuras jurídicas, contrato, como una relación bilateral o de más personas, donde hay pactos de voluntad, donde hay derechos y obligaciones, donde en este caso cuando hay un bien con respecto a otro, hay una compraventa, el acto es dar un bien y recibir una contraprestación por ese bien. Esa contraprestación regularmente es monetaria, y si la persona no puede pagar, pues se ha quedado en estado insolvente, entonces hay que declararse en quiebra jurídicamente. ¿Ven cuántas instituciones hay ahí? Muchas instituciones jurídicas. Entonces en la República lo que hacían los romanos era escribir todo, ir escribiendo todo esto, y eso después se fue compilando. Y eso ocurrió en el Imperio a partir del 27 antes de nuestra era. La República duró del 500 antes de nuestra era al 27, pero la República en sí, pues, en su momento cumbre de creación jurídica es entre el año 300 al 27, esos últimos 200 años, 200, sí, casi 300 años. Y en el caso del imperio, el imperio también creó normas jurídicas, creaba instituciones, pero lo que más creó el imperio fue compilar esto, compilar, sistematizarlo. Y ahí surgen estas divisiones de pensar lo público, lo privado, normas de uso público, normas de uso privado, civil, obligaciones, contratos, todas esas ramas que hoy conocemos como ramas del derecho. ¿Está bien? Para que entiendan también históricamente de dónde surge. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? Eso no está en el texto, ¿no? Esto es una introducción para que ustedes más o menos sepan de dónde viene. ¿Sí? ¿Están aquí o ya se fueron? ¿Ya se aburrieron? No, estamos aquí, profe. Órale, pues. Bueno, Todo, de ahí todo bien, viene, maestra. y de ahí viene, pero los romanos, fíjense, sí creían que todo el derecho era de uso público, porque el derecho es una cuestión pública todo el tiempo, ¿no? Pero que había normas de uso de derecho público, normas de derecho privado, y esto tiene una división mucho más acentuada después en la modernidad capitalista, ¿eh? Olvídense que en toda la historia de la humanidad, los romanos pensaron mucho en la res publicae, como la cosa pública, y, y fíjate, el autor habla de que la cosa pública son los asuntos relacionados al Estado, pero para los romanos el Estado era la actuación de la ciudadanía romana mediante sus instituciones y el derecho.
Entonces, realmente no es una cosa como se ve hoy separado, el Estado allá y yo ser privado acá. Eso es una cosa muy moderna, moderna, siglo XVI para acá, y muy como periodo histórico, y sobre todo muy moderna en la madurez de la modernidad, que es la del capitalismo industrial siglo XIX para acá, en la que se profundizó con mucha fuerza la división entre lo público y lo privado. Nosotros entre personas privadas hacemos contratos, luego entonces nadie es una relación en la cual no nos debemos meter. Y otra cosa es todo lo que hace el Estado con el derecho, que sería lo público. Y para los romanos eso no era así, porque todo tenía un sentido público. El hecho de que tú hicieras una transacción comercial con otra persona, que sea un extranjero o sea otro ciudadano romano, lo público justamente era que eso se hiciera en función de que hubiera buena convivencia, armonía, etcétera, etcétera. Eso era lo público. Lo público es justamente conservar no, regular lo que es de todos y todas, lo que es común a todos y todas. Y que en algún momento, claro, hay una relación privada entre una persona u otra para hacer un comercio, el hecho de que se afecte esa relación, que esa relación tenga una afectación, afecta también la convivencia social. Entonces no lo veían así, ni los griegos menos, los griegos tenían una noción de derecho incluso un poco muy diluida porque para ellos era la política, ¿no? La política dentro del derecho era la política vinculada a la polis, era cómo vivimos armónicamente dentro de la polis y eso es lo jurídico, lo político y lo jurídico. Y para los romanos el derecho sí tiene mucha fuerza, lo construyen muchísimo, pero para ellos lo público es casi todo, es todo, ¿entienden? Un matrimonio es importante para lo público, porque el matrimonio implica hijos, hijas, sucesiones de familia, incluso el sistema del pater familia, protecciones para todo tipo de personas. Recuerden que el tema del pater familia en ese mundo, en el mundo románico, no es solo el papá, ni mucho menos, no, sino la persona que tiene la posibilidad de responder por todo un grupo, en este caso, sí, esposas, hijos, pero también los esclavos que tenían, los clientes eran extranjeros, así se les llamaba a los extranjeros, se les decía que eran clientes en el sentido de, así se le denominaban, pero no como sentido comercial hoy, sino personas que no eran de la ciudadanía romana. Y así, sucesivamente. Los romanos aceptaban a todo el mundo que llegaba a su espacio, eran cosmopolitas en ese sentido. Y eso no es romano, eso es grecolatino, eso es el mundo helénico de Alejandro Magno, que preveía y le interesaba mucho la idea de que el mundo estuviera unido entre todos y todas. Y para ellos el mundo conocido era Europa, mm, la Europa central, occidental, todo el Medio Oriente hasta Mongolia, que es hasta donde llegaron, hasta la India y Mongolia, que es hasta donde llega Alejandro Magno. Si han leído cosas de Alejandro Magno, han visto las películas o algo, ahora empiezan a salir con que nunca han visto las películas y yo estoy muy vieja. Hay una película espectacular de ¿cómo se llama? El que hizo Pelotón y el que hizo también el documental de Fidel, el documental de Fidel muy bonito. Oliver Stone, Alejandro the Great, ¿no? Es de Oliver Stone, ¿no? Alejandro the Great. Es Alejandro the Great. Es una peliculaza impresionante. Y ahí te da la medida, bueno, también si leen de la época historia, que lo que quería unir era a todo el mundo conocido, ¿no? La Europa Occidental, el Medio Oriente, hasta Mongolia y la India, incluso el mundo persa, Medio Oriente también, y todo el norte de África. Para ellos, pues ese mundo, porque fíjense, lo que ellos ubican es que más abajo en África no es que, no, sí hay tierra, pero no hay personas, y más allá son unas culturas inaccesibles, ese mundo mongol, esos mundos de la India, ya son inaccesibles para ellos. Y hacia arriba, los mundos eslavos, nórdicos, como que no había una comunicación, más bien enfrentamiento y disputa, y eran demasiado lejos ya.
los mundos eslavos, nórdicos, etcétera. De hecho, los vikingos empiezan a bajar a los mundos estos occidentales que están acá como en los años 600, 800 después de Cristo, mucho después. Pero bueno, ya, dejemos la parte histórica porque si no yo sigo aquí conectándome con eso. Pero lo que quiero es que entiendan que el mundo grecolatino es un mundo, sobre todo ese momento de Alejandro Magno, él muere en el 323 antes de nuestra era, ahí está la cumbre de la República Romana, sigue la República Romana, hasta la caída del Imperio Romano Occidental son mundos cosmopolitas, es decir, que aceptaban a personas de todos lados, no era un tema de fronteras, no. Al revés, había una lógica hospitalidad siempre y cuando no vinieras a invadir, ¿no? Hay una lógica de hospitalidad, de aceptación, de diálogo. Eso no impide que que sí pensaras que los romanos fuera importante, el ser griego era importante, pero el concepto de ciudadanía, no concepto de nación. Ese concepto de nación es del siglo XIX. Por eso el siglo XIX es tan importante para el derecho y para la política, porque cambian muchas cosas en el siglo XIX respecto a los 1900 años previos. Y una de ellas es lo de derecho público-privado que les estaba comentando. Lo público-privado, es visto como se ha visto hoy, como lo relata el autor, es una noción en donde se asume que lo público y lo privado están completamente separados, ¿no? Que nosotros tenemos relaciones privadas con personas y que nadie se tiene que meter y que tenemos relaciones, y que bueno, cuando está el Estado y eso son relaciones públicas. Yo creo que no, y la vida lo ha demostrado. Cuando uno habla de derecho civil y de derecho familiar hoy y de temas familiares, lo que está demostrado es que todo eso es muy importante para la convivencia social. Darle pensión a los niños y niñas, protegerlos de la violencia, todos los tipos de violencia de género que existen, eh, todos los... en el ámbito comercial y mercantil, el ámbito del desarrollo del capitalismo hoy y cómo el capitalismo y las grandes transnacionales presionan a los estados. No son relaciones entre privados, perdón. Ellos todo el tiempo están presionando a los estados, metidos con los estados, imponiendo normativas a los estados. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sector privado? Entonces, eso es una falacia. A mí no me vengan a decir que, y es lo que vimos en pluralismo jurídico, una empresa, las empresas transnacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, están imponiendo todo el tiempo sus formas de ser de lo público, incluso en el consumo, en la estética, en todo. No solamente en el derecho, en el consumo, en la estética, en la forma de ser en la vida. El capitalismo nos ha impuesto todo eso. Y entonces nos dicen que eso es privado. No, no es privado. Está metido en lo público hasta el tuétano. Público visto como el accionar común de donde estamos todos y todas, ¿no? Y la convivencia, etcétera. Donde el Estado es una mediación. Y es muy importante, pero no es lo único. ¿Está bien? Entonces es importante que esa reflexión se la lleven, porque todos sus profesores a partir de ahora empezarán. Esto es del derecho privado, esto es derecho público, ya sé. Pero ustedes se van a ir dando, pero es una distinción que tampoco tiene mucha trascendencia en la práctica jurídica hoy, la verdad. La trascendencia sí es la división especializada de las ramas del derecho. Esa sí es importante, porque así van a ver ustedes que se les enseña el derecho y así después ustedes van a ver que eso está en el sistema jurisdiccional mexicano, por ejemplo. Cuando ustedes van ¿qué materia? Y eso es importante porque el concepto es la materia del derecho. ¿Qué materia del derecho estoy abordando, ¿no? Si es constitucional, si es civil, si es familiar, si es sucesorio, cómo esto lleva a cuestiones de obligaciones, de contratos, ¿sí se entiende? Si estoy alegando por derechos en una cuestión de amparo. Hay una traducción, no es literal, pero hay una traslape entre lo que ustedes van a ver en la carrera y las materias y después cómo eso se refleja en el ámbito jurisdiccional. No, me interesa el penal, me interesa el civil, del civil me interesa el familiar, o me interesa el económico, me interesa el comercial, el mercantil, o me interesa el fiscal o el financiero, ¿no? Y de ahí voy a trabajar, o me interesan los derechos humanos y voy a trabajar. Por eso es importante esta clase y por eso después ya me detuve y más que seguir con esta lógica de que pensar las fuentes del derecho muy rápido, así nomás,
sino, muy rápido no, porque ya saben cuáles son las fuentes del derecho, sino mm, em, em, el libro, este texto, lo que hace es que te profundice en los temas a partir de un concepto que es fuente del derecho. Pero te está profundizando en muchísimos temas importantísimos que tienen que ver con el derecho en general. Por eso estoy haciendo este pare y esta cuestión tan un poco más lenta, pero de paso hormiga para que entendieran estos asuntos. Las ramas del derecho son muy importantes, que es lo que el autor dice, las materias del derecho. Más que la distinción de lo público-privado, me interesa más que entiendan que el ámbito civil, ¿qué tiene el ámbito civil? ¿Qué implica? Aunque él dice, bueno, el ámbito de lo público son relaciones de subordinación, porque siempre está el Estado, y el ámbito de lo privado son relaciones de coordinación, porque es entre particulares, y eso está así establecido en el derecho, eso hay que entenderlo, eso es verdad, aunque en la práctica una empresa transnacional puede ser más fuerte que un Estado, eso es verdad. Tenemos que entonces entender que dentro del derecho civil vamos a trabajar temas que son como quiénes son las personas jurídicas, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a saber quiénes son las personas jurídicas para a partir de ahí decir, bueno, yo quiero hacer quién es el sujeto de derecho y quiénes son los sujetos de obligaciones y a partir de ahí vamos a empezar a ver, por ejemplo, relaciones familiares o relaciones patrimoniales o relaciones económicas, ¿sí? Después, en derecho mercantil, las personas jurídicas cambian, porque ya sí son sujetos mercantiles, no son las naturales, ¿no? ¿No? En, y se hacen también relaciones entre esas personas jurídicas mercantiles. En el ámbito, por ejemplo, bursátil y bancario, aquí está puesto como derecho privado, eso depende de qué país. Si te vas a un país donde el sistema bancario todo es público estatal, o estatal, lo público no es lo estatal, ¿eh? Lo público es más amplio, pero está estatalizado y está vinculado a lo público, no tiene por qué estar en el ámbito privado, está en el ámbito entre público y privado, y puede ser que haya muchos bancos estatales y públicos y algunos bancos privados, muy pocos, entonces a lo mejor el predominio en ese país es un predominio bancario y muy vinculado a lo público, entonces depende del país. En el caso mexicano lo pusieron el autor aquí lo pone en el ámbito privado. Para mí, en estos momentos el sistema bancario es completamente privado, bastante privado, pero si tú vas a otro momento histórico de México, el sistema bancario era público, estatal. Entonces, eso depende también de qué sujetos de derecho y cómo están reguladas sus relaciones jurídicas, ¿no? Igual que el derecho bursátil, el de la bolsa. El de mm, la bolsa sí es una invención de la economía actual, financiera, y de la transnacional vinculada a actores privados. Eso no me queda duda, porque además tiene mucho que ver con el capitalismo y sus actores privados, aunque tengan mucha influencia en los estados, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, un derecho financiero que sí es la actividad financiera del Estado, derecho financiero y derecho fiscal. Son diferentes, una cosa son los principios, la otra ya es todo el sistema tributario. Eso sí tiene mucho que ver con el Estado, eso es público. Bueno, estamos en lo privado, ¿no? No me falta nada de lo privado. Hay muchos temas privados, sucesiones también, derecho sucesorio, que es a quien tú dejas tus bienes cuando fallezcas. Eh, y bueno, sí, por ahí, aunque para mí yo sigo pensando que muchas cosas tienen trascendencia pública, sobre todo en materia hoy de género y todas estas cosas. Bueno, en el ámbito público, estos son los ámbitos privados. En el ámbito público tendríamos el derecho constitucional y todos sus derivados, por ejemplo, todo lo que es la estructura y facultades del Estado, las relaciones entre los órganos estatales, que ahí entra también el derecho administrativo, ahí entra los derechos procesales que tienen que ver con el constitucional, ¿no? Eh, eh, y todo el funcionamiento del Estado, todo tipo de legislación que tenga que ver con el funcionamiento del Estado. El derecho penal también, evidentemente ese sí, es una de las estrellas del ámbito de lo público, en el sentido de que siempre es el Estado el que tiene la iniciativa penal, el que tiene mediante los ministerios públicos, el que debe proteger, y y es su obligación. Aquí
yo no sé, el autor lo mismo pone que el derecho público, privado y marítimo está dentro de lo público. El público, no me queda la menor duda, es la relación interestados a nivel internacional, y lo privado y lo marítimo, en mi criterio, también tiene que ver con lo público, pero después en la pancarta hasta final, en el recuadro, pone que el privado está en el privado. No, el derecho internacional privado es la solución de controversias y conflictos entre diferentes actores que pueden ser privados, pero que siempre esa solución tiene que ver con jueces, donde está metido el Estado dirimiendo un conflicto, si son actores extranjeros, si viven en diferentes lugares fuera del país. La verdad es una materia muy compleja, muy técnica. Ya la tomarán, Derecho Internacional Privado, es muy interesante. Y hasta donde yo conozco y sé, porque no soy especialista en ese tema, eh, sobre todo se dedica a dirimir, a, a- a- a que estudies procesos jurídicos. Procesos, me refiero de acciones procesales, para dirimir conflictos entre no solo sujetos, sino también acciones que sucedan en un país u otro, en un país con respecto a otro, en un territorio respecto a otro, entre ciudadanos que son extranjeros respecto a otro ciudadano que es extranjero en otro lugar. Por ejemplo, un caso típico, el casamiento entre una ciudadana de un país y un ciudadano de otro país que viven en un tercer país y tienen hijos naturalizados en ese tercer país, ¿no? Si hay un conflicto jurídico ahí, hay que ver cuál es el procedimiento y la legislación que aplica en función de la pensión de hijos, si hay un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver por eso es derecho internacional, tiene que ver con el espacio, el territorio y las jurisdicciones para resolver conflictos cuando hay sujetos, o no solo sujetos, sino relaciones jurídicas fuera de tu lugar de origen, pues, ¿entiendes? Porque no solamente es un matrimonio, puede ser un acto comercial, hay muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Qué derecho se aplica? ¿No? Por tanto, en mi criterio aquí tiene mucho que ver con jueces y es público. Em, y por otro lado, por ejemplo, y por otro lado se habla del derecho social. Bueno, está el derecho aéreo, derecho marítimo. Ahí, ahí las regulaciones son regulaciones internacionales en estos momentos. Hay mucha regulación internacional aprobada desde normas jurídicas internacionales y acuerdos de los estados, completamente público, y realmente todo lo que se regula dentro de los estados sobre esto es internamente muy vinculado a lo público estatal, ¿no? Y después está esta división que México tiene esta división y le gusta mucho, que es el derecho social, em, haciendo un ejercicio técnico jurídico, de decir, bueno, pero es que el derecho laboral, por ejemplo, que es parte del derecho social, o el derecho agrario, son relaciones entre privados, pero tienen que ver con lo público. También depende del país, si vas a los países socialistas de Europa del Este, donde todas las relaciones laborales eran con el Estado, dentro del Estado, no fuera de este, no del sector privado, pues el derecho laboral era público por esencia, ¿no? Em, eh, También lo público no solo es el Estado, lo público es todo lo que sea socializado, ¿entienden? Socializado, y todo lo que es socializado es que no hay un dueño per se de una propiedad que te explota, que es la esencia del capitalismo, sino, por ejemplo, una cooperativa, un usufructo colectivo, uso y disfrute colectivo de determinados de la tierra, por ejemplo, que era el caso, el usufructo este gratuito colectivo era un poco más o menos como elegido antes, o los bienes comunales, que no tenías la propiedad como tal de la tierra, no podías, decían, eso lo dicen mucho acá en México, no tienen la propiedad de la tierra porque no podía disponer del bien. Sí la tenían la propiedad, lo que pasa que la ley decía que no podían vender la tierra porque era su sustento básico. Pero el uso de bienes comunales, de ejidos, es un uso colectivo. Para mí todo lo que es un uso colectivo, un uso, disfrute colectivo, de ejercicio económico, etcétera, etcétera, donde hay distribución, hay equidad, hay función social, todo eso es público, todo eso es público.
pero no tiene que ver con, puede estar el Estado o pueden estar los privados. Entonces ellos lo ponen como derecho social porque siguen pensando que lo público solo está con el Estado. No, lo público también es todo tipo de actos de socialización de grupos que de manera socializada ejercen una actividad que puede ser económica, puede ser de servicios, puede ser incluso altruista, una fundación, ¿entiendes? Que no, que en un momento determinado lo que tratas de hacer, claro, no una fundación de Rockefeller o la Fundación Ford, que es para lavarle la cara a los impuestos a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Esa tiene toda otra función privada. Es decir, ay, estoy haciendo ejercicios públicos con mis ingresos para no tener que pagar tanto impuesto, cosas que hacen muchas veces. Pero para mí tienen actuación dentro de lo público. La delimitación de lo privado estaría dado por la ganancia de pequeños grupos, de grupos. La ganancia y la explotación dentro del capitalismo de grupos estaría dado por los medios y fines, pero sobre todo los fines. Por ejemplo, una ONG, una organización no gubernamental hoy, que tenga en su relación social y todo una serie de actores y fines, etcétera, vinculado a grandes sectores privados de explotación, para mí son privados, no son públicos. Pero una ONG que se dedica a la defensa de derechos humanos eh, y que más bien toda su relación dentro del sector público internacional y nacional de estados va a tener que ver con esa defensa de derechos humanos y es que hoy todo esto está muy mezclado, la verdad. No es tan claro, ¿no? Pero ahora mismo diríamos, bueno, ahorita voy a hablar de los derechos humanos. Voy a tocar ese tema ahora cuando termine este. Bueno, en esencia, para México, entonces estaría el derecho público, privado, que ya hemos hablado, y el social. Y en el social estarían todo ese tipo de relaciones, que para mí son muy públicas, pero que es el trabajo, lo agrario, la seguridad social, el derecho económico, incluso visto desde el punto de vista de las relaciones estatales económicas, por ejemplo, Pemex, ¿no? Las paraestatales. Todas las empresas paraestatales que tienen relaciones económicas están basadas en el derecho económico, porque no se presenta el Estado como autoridad y se presenta como una persona jurídica. Pemex, si va a hacer un contrato, por ejemplo, de venta de barriles de petróleo con otra empresa o con otro Estado, no se presenta como Estado mexicano, se presenta como Pemex y eso es una persona jurídica. Entonces eso es una relación de derecho económico. ¿Está bien? Hay que distinguir, el Estado no solamente es una persona con autoridad que te puede ejercer violencia, porque tiene el uso de la fuerza legítima, sino también puede ser una persona jurídica económica, ¿no? Puede tener empresas. Y las empresas, cuando tú dices que hay una empresa paraestatal, una empresa del Estado, que puede hacer acciones económicas, te lo está haciendo con su personalidad jurídica económica que tiene. ¿Está bien? Eso se le llama Estado empresario como figura jurídica. Bueno, todo esto se plantea que está dentro del derecho social. Para mí son relaciones públicas, igual, jurídicas públicas, sobre todo por la dimensión de lo social que tiene, ¿no? Lo laboral, lo agrario, y dentro de lo laboral todo lo que es derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, asistencia social, todas sus ramas, ¿no? Entonces, y que evidentemente usted puede ser, es un ámbito en el cual le podemos llamar derecho social porque evidentemente hay sujetos, todos nosotros estamos regidos por esas normas, y, y, pero para mí tiene mucho que ver con lo público porque al final es el Estado el que está regulando en la cosa de lo público cómo se da la asistencia social, cómo se dan las relaciones laborales. Y lo que ha pasado en los últimos tiempos con el neoliberalismo es que todo eso lo han ido cortando de una manera impresionante, convirtiéndose ahora sí en unas relaciones privadas despóticas completamente, ¿no? Tú vas a una empresa, te ponen de asistente allí, pues, no, por ejemplo, de pasante como estudiante de derecho, te pagan 2.000 pesos, 1.500 pesos, te explotan
y no tienes ningún derecho laboral, ¿no? Y eso pasa mucho. Y ahí yo sí creo que es una relación despótica privada, muy despótica y privada. Porque justamente incluso, y el derecho el ámbito de las reformas neoliberales del derecho en México propiciaron ese tipo de relaciones jurídicas, o las hacen ilegalmente también, porque hay un ámbito jurídico en el que tú puedes hacer este tipo de relaciones laborales, pero tienen límites también. Bueno, hasta ahí. Bueno, es importante que sepan que todas esas materias, más o menos está dividida así las carreras, y no solo la nuestra, sino muchas otras, pueden ver los programas de estudio de otras carreras de derecho de otras universidades, y que todo eso después se refleja en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Cuando ustedes van a tribunales, no, yo me voy a dedicar al derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Y entonces te dedicas a los conflictos laborales. No, a mí me interesa más el derecho civil. Pero dentro del civil yo hago familiar. Los bienes no me gusta, por ejemplo, hay abogados que se van especializando, ¿no? O me interesa más el derecho penal, o no me gusta el penal, ¿no? Entonces se van especializando. En México regularmente la abogacía se ejerce por esos ámbitos, o comercial, mercantil. Hay quienes ejercen muchas materias, muchas ramas, pero hay algunas que no. Por ejemplo, el derecho internacional privado es muy especializado y cuesta encontrar un abogado que sepa resolver estas cosas, o abogada. Y civil, penal, hasta mercantil, sí, en eso hay bastante, mucho. Laboral también. Y casi todos de pronto confluyen en las materias. Hay gente que hace más penal, otros que hacen más civil y toda la rama mercantil, hasta laboral. Hay quienes se dedican solo a laboral. Y una especialidad que es muy importante es el amparo en México, porque es una regulación específica y procesalmente específica. Para mí está dentro del ámbito constitucional porque es protección de derechos humanos, pero que tienes que conocerla y que a la vez te lleva a conocer todas las ramas del derecho, todas las materias, porque tú haces amparos sobre las materias, sobre civil, sobre penal, sobre todo tipo, por ejemplo, de acto de autoridad que tenga que ver con estas materias, o sobre derechos humanos. ¿Está bien? Y para mí, y ese es el último punto, los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Pues los derechos humanos es también un ámbito, en mi criterio, que es muy abarcador, que te obliga a conocer muchas materias del derecho. Ahora yo estoy dando teoría general de los derechos humanos y se las estoy dando y se dan cuenta que tienen que saber de administrativo, de ambiental, de hay muchos temas en derechos humanos, discriminación, igualdad, pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, pero sobre todo en el ámbito procesal. Tienes que saber amparo, por supuesto, tienes que saber todo el ámbito semijurisdiccional de las quejas y todos esos procesos. Y a la vez tienes que saber muchísimos elementos que van rozando otros derechos, sobre todo todo lo que tenga que ver con constitucional, administrativo, todo el ámbito público, incluso penal, porque al final uno sí puede proteger derechos humanos también desde el punto de vista de lo penal, de lo civil, en todos los ámbitos. Entonces es muy integral conocer los derechos humanos, ¿vale? Dudas hasta ahí. No los he dejado hablar hoy ni les he hecho preguntas. Espero que no se hayan entendido. Maestra, una duda. Diga usted. ¿Por qué el maestro Álvarez Ledesma dice que el derecho económico, él lo ubica dentro del derecho social? Porque normalmente nosotros nos enseñan que de la rama del derecho social está la rama del derecho del trabajo y el derecho agrario, nada más. Pero el maestro Ledesma nos dice que también está el derecho económico. ¿Cuál sería el derecho económico, maestra? ¿Y por qué lo manifiesta así? Para mí sería, el derecho económico sería las relaciones del Estado como Estado empresario. ¿Se acuerdan que lo dije? ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo comenté? ¿Sí? Pero en ese Luego caso, entonces, espérame, luego entonces sería público. ¿Sí? No te escuchamos, estás hablando, pero dejaste tu micrófono apagado. perdón, maestra, sí, como derecho económico, sí, yo también lo siento, sin tener el conocimiento como derecho público. Pero, ¿qué sería el derecho económico como en sí?
Las ¿Qué sería? relaciones, es que lo que acabo de explicar, las relaciones del Estado como empresario. Y puse el ejemplo de Pemex. Pemex es Ajá. una empresa, pero es una empresa del Estado, no es tuya, Juan, ni es de Se- se- Juan Navarrete, ni es de Milay, es del Estado mexicano. Las sí, pero paraestatales, ¿vale? sí, pero sería entonces ahí la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por No, ejemplo, me refiero a esas normas que no, no, regirían no, no, esa no, parte, no, ¿no? no, no, porque el ámbito de lo público se supone que tú no puedes crear asociaciones privadas de ningún tipo. Sociedades mercantiles Ajá, son privadas. Ahí sí te sirve la clasificación público-privado. Por ajá, ejemplo, no sé si vieron hace poco todo el escándalo que ha habido de CONACYT y el foro consultivo que crearon. El foro consultivo que crearon no estaba en la ley. Después ellos creo que hicieron la reforma y lo metieron en la ley, pero hicieron más bien en los estatutos, creo, como una adaptación y dijeron, bueno, este es un foro consultivo que debe ser de CONACYT. Pero entonces es una entidad pública, porque CONACYT es una entidad pública. Todas las entidades públicas tienen personalidad jurídica, Juan. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, si el foro está como entidad pública, tú tenías que haber hecho una institución pública como foro. Y lo que hicieron fue un fraude a la ley. Hicieron un fraude a la ley, hicieron una asociación civil. Y la asociación civil hizo transacciones millonarias de 50 millones de pesos al año para viajes y no sé qué, de una cantidad de gente que lo pagaba el Estado. Y eso es ilegal, completamente ilegal. Eso es un fraude. Eso es un fraude. Tú no puedes generar asociaciones privadas con respecto a la entidad pública estatal. ¿Qué hace una entidad pública estatal? Una entidad pública estatal tiene personalidad jurídica propia y puede hacer muchísimas transacciones comerciales, económicas para sus fines. ¿Está bien? Y cuando firma, no firma el Estado mexicano, firma la entidad, ¿no? Como secretaría o como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o como empresa también. Una empresa paraestatal, por ejemplo, que es la Pemex. ¿Sí me entiendes? Y es una empresa. Pero todos son sujetos de derecho económico. Pueden ser sujetos de derecho económico, pero van con una personalidad jurídica propia, como que pueden hacer transacciones económicas. Por ejemplo, incluso las universidades públicas. La universidad tiene la potestad de comprar bienes o vender sus bienes no está permitido. De hecho, las entidades públicas tienen límites para enajenar sus bienes, ¿no? Por ejemplo, si la UACM compra un bien, tiene problemas para después venderlos. En la UACM también hay un problema. Compraron un hotel en el centro y el hotel no sirve, ni nos sirve como instalación, pero la universidad, mediante la rectoría, es el administrador, tiene personalidad jurídica para comprar bienes con el presupuesto de la universidad en función de las actividades de la universidad, no personales. Entonces tú vas con personalidad pública y ahí eres un sujeto económico. ¿Sí lo ves? Eso es derecho económico. Esas transacciones que se hacen de entidades públicas o de entidades estatales, más bien, vamos a decirle así, de entidades estatales que pueden ser empresariales, pueden ser, eh, pues depende, cualquier entidad estatal, todas tienen prerrogativas para hacer transacciones, cosas. Eso es derecho económico, Juan. ¿Ya se entiende? ok, maestra, gracias. Y fíjate, para que veas que las relaciones son diferentes. Por ejemplo, ninguna entidad estatal, sea una secretaría o CONACYT o Pemex, que es una empresa, o una universidad, puede, por sí misma tiene una relación de ingresos, presupuesto del Estado y, y puede hacer transacciones económicas, pero por ejemplo, a nadie se le ocurre decir, no, la UACM no ha pagado impuestos. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién paga los impuestos? Pues el sector privado, no la entidad pública. La entidad pública tiene que usar bien sus recursos, eso sí, no malversarlos, no desviarlos y justificadamente hacer las acciones que, que tienen como facultados para hacer. No puede ser que la UACM ahora se ponga, abra un restaurante para vender
fritas y tacos y abra 10 restaurantes en la ciudad. Eso no es una función de la universidad. Eso sería ilegal. Siempre tienes que hacer lo que debes hacer dentro de tus funciones, ¿no? Ni la Secretaría de Salud ahora, por ejemplo, que la Secretaría de Salud diga, bueno, a partir de ahora la Secretaría de Salud se va a dedicar a promocionar, por ejemplo, este tema de comer bien y no comer comida chatarra. Y como tenemos esta política, vamos a abrir restaurantes en toda la República em, de ensaladas y buena alimentación, etcétera. No es la función de la Secretaría de Salud. La función de la Secretaría de Salud es promover que la gente coma bien. Y si acaso hacer empresas, por ejemplo, que produzcan medicamentos, que produzcan equipos médicos, ¿sí? Entonces, siempre tienes que hacer las funciones que tienes delimitadas. Pemex tampoco se puede dedicar a hacer empresas para vender hamburguesas, sino lo que produce Pemex es energía. Eso se llama objeto social de todas las entidades. ¿Sí? Ahora, en ese objeto social, tú eres un sujeto jurídico y haces transacciones. Por ejemplo, la Secretaría de Salud generó ahora, rehabilitó una gran empresa de distribución de medicamentos. Y tengo entendido, por ejemplo, que la Secretaría de Salud acaba de firmar con Cuba un convenio empresarial para producir vacunas en Cuba con empresas estatales cubanas para producir vacunas, para crear las vacunas, no solo producir las que existen, sino también crear vacunas, hacer investigaciones. Y eso son transacciones que llevan economía, Juan. Ahí ves que eso lleva economía ahí. Ahí ese es el sujeto, ese es el derecho económico. ¿Cómo se miden esos contratos? ¿Quiénes son los sujetos de derecho económico? ¿Qué tipo de contrataciones hacen? ¿Cómo participa el Estado? ¿Mediante qué vías? ¿Sí? Todo eso. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿O no comprenden nada? A ver, las No, sí, demás, maestra. tú sí, corazón, que siempre estás atento, pero los demás y las demás no sé si están aquí, incluso. Sí, profesora. Sí, sí estoy aquí. Si estás aquí, Ignacio, sí, porque me está mirando. Y lo veo, Sí. cómo asiente o no. Pero igual la UACM tiene la casa Talavera, pero ¿la compró o qué? No, no lo sé. La Casa Talavera no lo sé. Si la No. compró o se la dieron cuando la inauguraron, le dan bienes, ¿no? Cuando tú generas la ley de la universidad, le das un patrimonio. El problema es que mira, aquí está un buen ejemplo. Todas las entidades públicas tienen un patrimonio y pueden disponer de él hasta cierto punto, ¿no? Ciertos límites. Pero para sus fines siempre, no para otra cosa. No es que tú ahora abras en la Casa Talavera un restaurante de comida mexicana, ¿no? ¿Qué sentido tiene? No es lo mismo que los comedores de los planteles, que es para nosotros y nosotras estemos allí comiendo. Eso no es un restaurante de comida mexicana, incluso por eso tiene ese costo, está subvencionado por la universidad, pero por ejemplo, tienes que comprar comida, Juan. Entonces, ahí te vuelves un sujeto económico para comprar comida, llevarla a los comedores y después procesarla y vendérsela a los estudiantes a un precio mínimo y profesores, porque es parte de la actividad universitaria. Pero no estás haciendo un negocio. Pero eso es una transacción de derecho económico también. Es todo tipo de transacción, de derecho económico implica todo tipo de transacción, donde puede haber ganancias o no, pero que tienen que ver todos los sujetos de derecho del Estado, donde hay miles de transacciones, miles. Eh, a mí, claro, muchas se hacen con actores privados, ¿no? En México. Si, por ejemplo, si la universidad tiene que comprar papel, tiene que comprar insumos para la universidad, para funcionar, para las fotocopiadoras, todo eso lo compras en el sector privado, pero la transacción debería ser de derecho económico porque hay una entidad por medio, un sujeto público, estatal, ¿sí? Más o menos va por ahí. Pero en México, fíjate, en México, eso no va por la ley de sociedades mercantiles, Juan, ¿eh? En México tienes que ver las leyes que rigen esto, habría que buscar exactamente qué leyes rigen. Bueno, evidentemente, si tú
hay leyes específicas que tienen que ver con entidades, pero, por ejemplo, si vamos, las leyes son generales. mm, Primero está lo civil y lo penal, ¿no? ¿Se acuerdan? La ley aduanera, ley agraria, ley de aeropuertos, aguas nacionales, todo esto, ¿ven? Ahorro, todo esto es vinculado a lo público, asistencia social, pero mira, ley de asociaciones público-privadas. Hay que ver qué está rigiendo ahí, qué sujeto. Ley de asociaciones religiosas y culto público. Las religiosas no son para nada, Juan, ni son públicas, pero tampoco son, se regulan en específico porque están vinculadas a una actividad muy específica que es la religión. Eh, por ejemplo, ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Esto recoge a los actores privados completamente, aunque se regule. Bueno, estoy viendo aquí las leyes y ciencia y tecnología, comercio exterior, todo eso es público. Habría que ver las de comercio exterior en específica, por ejemplo, si rige todo el régimen de comercio exterior, que usted tiene una materia sobre eso, internamente en México con las entidades públicas y también con las privadas en el exterior, habría que ver. Ley de concursos mercantiles, eso tiene que ver con los sectores privados. Estoy mirando así. Hay leyes que tienen que ver con el ejército, la fuerza aérea. Hay muchas leyes vinculadas de manera general y nacional a cuestiones que son públicas, energía geotérmica del campo, la ley de expropiación, todo eso. La ley de expropiación es una ley que tiene que ver con lo constitucional completamente, la actuación del Estado. Estoy viendo lo de la ley de sociedades mercantiles que decías. Por ejemplo, hay una ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Guardia Nacional, la Industria Eléctrica, la Policía. Y hay leyes vinculadas a sujetos, a grupos, personas adultos mayores, niños y niñas, pero ley de migración, ley de nacionalidad, todas esas están vinculadas a derecho internacional público, por ejemplo, y privado. Estoy buscando la que me estabas diciendo, pero fíjate que no veo una ley excepto la de las cámaras. Por ejemplo, ley de sociedades de responsabilidad limitada de interés público. Esa es una específicamente ley vinculada a un tipo de sociedad que se llama así sociedad de responsabilidad limitada, es una que implica acciones de comercio, pero que tiene interés público, entonces hay que ver qué es lo que plantea. Y estoy buscando la ley de sociedades mercantiles, aquí no sale. Aquí no sale. También hay sociedades de solidaridad social. Bueno, ¿Eh? esa ley es la Ley General de Sociedades Mercantiles que regula, tiene usted razón, a las sociedades anónimas, sociedad en comandita simple, sociedad cooperativa, las asociaciones civiles con fines lucrativos y sin fines lucrativos. Pero eso está dentro del derecho privado, ¿verdad, maestra? Sí. Pero yo quería saber qué leyes regulan, por ejemplo, a Pemex, ¿no? A Pemex, Pues tienes una ley de la Comisión Federal de Electricidad, tienes una ley de la CFE, por ejemplo. A ver. Debe de haber algo de Pemex, ¿no? Sí, tiene que haber, claro. Segura estoy que tiene que haber algo de... Porque son personas morales, son personas jurídicas. A eso me refería con personas jurídicas, querido. A eso me refiero con personas jurídicas. Mira, hay una ley de transición energética, por ejemplo, que incluso hay una ley de transición energética, ahí está la ley de la Comisión Federal de Electricidad, la ley de la industria eléctrica, está la ley de la Comisión Federal de Electricidad, está el reglamento de la ley de la industria eléctrica, está el reglamento de la ley de servicio público de energía eléctrica,
aunque la ley de servicio público de energía eléctrica parece que está derogada. No, está derogada la del 75 y hay una del 2011. Para que más o menos sepas, ¿sí? La ley de la industria eléctrica, ahí está. Hay una ley minera también. Y todas esas leyes fueron las que abrieron el sector, al sector privado todos estos ámbitos. La ley minera, la ley de la industria, todas esas leyes fueron las que fueron abriendo en la privatización. No solamente le hicieron modificación constitucional, sino hicieron modificación a la legislación, a la ley general, las leyes nacionales o leyes federales, ¿no? Y bueno, hay muchísimas. Todas las universidades tienen una ley orgánica que está aprobada a nivel central. La de la UACM está aprobada a nivel de la Ciudad de México porque es de la ciudad. Y así la van a encontrar, pero las nacionales, las universidades nacionales tienen leyes también. Bueno, ley para regular las agrupaciones financieras, por ejemplo. Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Ley para regular las sociedades de información crediticia. ¿Ves? Hay muchas, hay muchas. Y esas ya son, habría que ver si entran al sector privado o no. ¿Sí? Sí, maestra, estaba Ley viendo General de aquí. Sociedades Mercantiles, por ejemplo. Ley General de Sociedades Cooperativas. Para mí, la de cooperativas, por su función pública, debía ser pública, pero bueno, aquí asocian mucho lo público a lo estatal. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, como ya te dije, Ley General de Sociedades, a ver, esta está abrogada. Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que ya te la había leído, y ya, así estamos. ¿Ves? ¿Viste? Entonces, ahí hay muchas. Ahora, ¿qué ustedes tienen que saber? Que son muchas leyes, sí. Que son muchas normas jurídicas, sí. Bueno, primero empieza por entender las ramas del derecho, y a partir de entender las ramas del derecho vas a ir viendo qué es lo que está regulado. Se supone que a partir de ahora, en todas las materias que ustedes tengan, les enseñen legislación también. Que no sea lo único, que también les enseñen a usar esa legislación, le enseñen los conceptos fundamentales, pero también los problemas prácticos de esa legislación, que es lo que siempre abogamos, ¿no? Que no le enseñen solamente la legislación para que se la aprendan de memoria, no tiene ningún sentido, sino cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales, que por eso vamos a tener un capítulo sobre eso en esta materia, de las normas jurídicas y justamente, además de los conceptos jurídicos fundamentales, cómo ésta se aplica, cuáles son sus problemas de aplicación, cuáles son sus vías procesales, etc. ¿Está bien? Bueno, seguimos. La costumbre, rápidamente ya habíamos visto lo que era la costumbre como una fuente formal directa, habíamos dicho que era la repetición de acciones al interior de una sociedad, pero una repetición que si bien es como un acto espontáneo de los grupos, etc., no es que sea un hábito nomás, sino que tenga interés jurídico. Y el interés jurídico está dado porque a la sociedad misma le interesa regular esa situación. Ahí el autor pone ejemplos como, bueno, realizar ejercicio físico. Pues hay mucha gente que tiene costumbre de realizar ejercicios físicos, ¿no? Y tiene el hábito. Por ejemplo, saludar con buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Pues sí, tenemos esa costumbre, es educación formal, por eso al derecho no le importa estos rubros. El derecho no te va a exigir que eso tenga que ser obligatorio, de obligatorio cumplimiento. La costumbre llega a ser derecho porque justamente nos interesa que sea regulado y que sea obligatorio o que implique la prohibición de algo, ¿no? Porque si no, pues ¿qué sentido tiene? La sociedad vive cotidianamente llena de costumbres y de hábitos. Es como el 2 de noviembre, ¿no? Ay, qué bonita la costumbre en México, ¿no? De festejar a los muertos, de ponerles una ofrenda, y bajo un rito de supuestamente que van a llegar, van a venir, van a visitar, van a comer, a tomar, a beber de lo que uno les ponga. Pero a mí me parece lindísimo, pero es una costumbre cultural, es una tradición. Ah, que es obligatorio. Bueno, lo único que es obligatorio es
lo único que implica que esa costumbre llegue al derecho es que las entidades públicas te dan el feriado, ¿no? Lo ponen en en su esquema de trabajo como feriado, el primero y el 2, pero no es así en todos los lugares. Por ejemplo, tengo una compañera en Guadalajara que me llamó el lunes por unas cosas de trabajo y me dijo que si nos podíamos reunir. Le dije, pues ahí estamos a feriado, como que quería yo descansar, ¿no? Y yo le dije, no, estamos de feriado. Y dice, ah, no, hoy yo tengo clases, el feriado solo es mañana, el día 2. Eso es Universidad de Guadalajara, por ejemplo. Pero la universidad nuestra da primero y 2, igual la UNAM, etcétera, las públicas. Entonces depende, te dan el feriado si quieren o no. Entonces, los privados me refiero. Entonces, bueno, no hay, es una costumbre, se hace derecho solamente si la autorizan, etc. Y que te vas a otro país y el 2 de noviembre no pasa nada. Los feriados, por ejemplo, en cada país son diferentes y están fundados en costumbres o en tradiciones, por ejemplo. Y el punto que me interesaba era que viéramos su clasificación, que no lo habíamos visto, ¿no? Que la costumbre puede ser una norma consuetudinaria delegante, delegada o derogatoria. Voy a poner un ejemplo. La delegante es cuando la costumbre se convierte en la fuente de facultades para legislar derecho escrito. Y dice que más bien se concreta fácticamente. Está mal ahí, a veces el texto tiene cambiadas las letras de las palabras. Se concreta fácticamente es de hecho, cuando una autoridad, al arrogarse la facultad de emitir normas de observancia general, obligatoria y coercible, lo hace justificando su poder en una costumbre que le delega tal poder. Por ejemplo, no sé, no ponen ejemplos, pero a mí lo único que se me viene a la mente, un delegante, la costumbre, es cuando una asamblea comunitaria eh, mm, eh, puede ser de un pueblo indígena o una zona rural también, un ejido. Pero es que sí, pero es que ellos tienen la potestad según derecho, ¿no? De regular a lo interno cosas, ¿no? Se toman la potestad fácticamente de arrogarse una facultad de emitir normas. La delegada sería cuando la costumbre es delegada, cuando la ley escrita remite a esta para la solución de controversias. Esta lo puedes ver en derecho civil. En derecho civil, en principio en el derecho civil, que es que si la controversia no tiene alguna laguna, etcétera, etcétera, se puede ir a la costumbre para dirimir la misma. Se puede ir a la fuente del derecho de la costumbre, funciona en el derecho civil, y esta sería la delegada, ¿no? Cuando la ley escrita remite a la costumbre. Y en el caso mexicano ocurre mucho en el derecho civil y también, me imagino, no soy especialista en el tema, que como el mercantil se deriva del civil, de personas, bienes, todo igual, parecido, pero en vez de ser privado, sino personas jurídicas, ¿no? Lo que ahorita Juan dijo, personas morales, también me imagino que se diriman conflictos donde se pueda en un momento determinado, cuando no está bien establecido en las normas, usar la costumbre para dirimirlos, ¿no? Esa sería la delegada. La costumbre delegada. ¿Delegada qué quiere decir? Es que la ley delega en la costumbre la solución. La delegante quiere decir que justamente hay una autoridad que se arroga la prerrogativa de tomar una decisión jurídica o de dictar una norma a partir de invocar la costumbre. Y la derogatoria, que es la tercera clasificación, es cuando la costumbre prescribe conductas contrarias al derecho positivo vigente. El legislador obviamente niega cualquier validez a esta costumbre. Una costumbre que diga, bueno, a partir de ahora se va a hacer de otra manera, pero lo que se establece va en contra del derecho positivo vigente. No sé si... que esto se hace así por esta costumbre, pero al final estás violando la ley. Está un poco, sí, es un tipo de clasificación, pero es un poquito, no es que sea imposible,
pero bueno, te pueden alegar autoridades o personas, costumbres, etcétera, etcétera, y bueno, habrá otras formas de ver en esas clasificaciones otras actuaciones jurídicas. La otra eran los tratados internacionales. De esto ya sí lo habíamos visto con más calma. Los tratados internacionales como fuentes formales directas del derecho, en el caso mexicano, que es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados o los organismos internacionales que las llevan a cabo. Vuelvo y repito, es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados o los organismos internacionales que los llevan a cabo. Los tratados internacionales son pactos, convenios, declaraciones a nivel internacional, por ejemplo, en materia de derechos humanos, donde están los estados suscribiéndolos o no, ¿no? También habla de organizaciones internacionales, como está la Organización Mundial de Comercio, el propio Banco Mundial, la propio Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay actores privados y también actores estatales interactuando. Pero hay muchas organizaciones internacionales también. Por ejemplo, hace poco acá en México la CELAC, que yo les comenté el otro día, que tiene que ver con la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y hay muchas, por ejemplo, que pueden ser de corte mercantil, comercial, no solo política. Este es un acuerdo intergubernamental político, la CELAC, pero hay otras que son mercantiles, comerciales, como el TEMEC o el Mercosur, o depende del tipo de tratado internacional que hagas. ¿Y cuál es cómo se llama esto? Recepción en el orden interno estatal. ¿Cómo se recepciona? Depende de cada país. ¿Cómo se recepcionan en México los tratados internacionales? Hay un artículo en la Constitución que es el 133, que hace todo el proceso de recepción de los tratados internacionales de manera interna y regularmente, y tienen que pasar por el Senado, y el Senado los aprueba. Aunque el Ejecutivo los firme, el Senado los aprueba. ¿Vale? ¿Y por qué son fuentes de derecho? Primero porque tienen un proceso, hay un proceso siempre en el cual hay parecido al interno de la ley, acá de iniciativa, discusión, aprobación, siempre, siempre, siempre. Aunque sea entre dos estados, entre tres, entre un bloque regional o al sistema universal o el sistema interamericano, siempre. Hay un proceso y ese proceso implica iniciativa, debate, discusión y aprobación y después ratificación, que en este caso la ratificación de estos tratados internacionales para México tiene que pasar por el Senado mexicano. Entonces, esto es importante porque los tratados son muy importantes hoy por hoy en México, son muy importantes. México tiene suscrito, no sé cuánto les puedo decir, de tratados y tratados en derechos humanos, en materia de acuerdos de estos intergubernamentales políticos, en materia comercial, muchos, 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 muchos. Claro, eso tiene gradación en México, es decir, los de derechos humanos son los más importantes y generan las mayores obligaciones constitucionales, y los comerciales también son importantes y generan obligaciones comerciales y económicas para el Estado. Pero se los digo porque, y hay muchos elementos aquí de derecho internacional público que no me quiero meter, porque me parece ya demasiado para esta clase, ¿no? Como que existen también costumbres internacionales, normas jus cogens. No, yo ahí la verdad ya no quisiera darles esa información porque es demasiado. Por último vimos, y ahora sí cerramos la clase, las normas jurídicas individualizadas. Sí lo habíamos visto, que había resoluciones administrativas, sentencias y resoluciones judiciales, y los actos jurídicos realizados por particulares. Esta sí la vimos con detalle, estuvimos dialogando que las resoluciones administrativas tienen que ver con son resoluciones de aplicación de carácter general, también llevan un proceso, por ejemplo, una secretaría, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, sea la Ciudad de México, hacen un procedimiento, tienen asesores jurídicos, ahí pueden trabajar, ahí tienen toda una oficina de abogacía que hacen resoluciones internas para ejercer sus funciones, ¿no? Entonces, todas esas resoluciones son, evidentemente, son derechos.
es derecho y son importantes, ¿no? Y depende, y también todo tipo de transacción que se haga entre una entidad pública y una privada, ahí todo el tiempo se está generando derecho. Estamos hablando que el derecho, siempre que lleva un proceso y que está generado con la validez del derecho mismo, está generando derecho. Por tanto, puede ser entre todas las entidades del Poder Ejecutivo y entidades privadas, puede ser entre las propias entidades del Ejecutivo en México y del Legislativo también, como sujetos de derecho, y puede ser entre privados, todos los actos particulares, y también el Poder Judicial. A ver, voy primero al otro, rápidamente. Es todo lo que hablamos ahorita de derecho económico, todas esas transacciones, todo eso son actos jurídicos también individualizados, que hablábamos ahorita de derecho económico, cuando se hace una compraventa, se hace esto, se hace lo otro, personas como empresas, todo eso es derecho, todo eso es derecho. Como también puede ser derecho que Ignacio y yo nos hagamos un contrato de compraventa, como también es derecho que Eduardo y yo hagamos un contrato de préstamo, como también es derecho que en todo este grupo nos reunamos y hagamos una donación a una entidad. Por ejemplo, háganse la idea que todos nosotros nos reunimos y cuando hubo un terremoto y traemos cosas y las donamos a un edificio que tiene tales problemas. No haces un contrato en sí, pero estás haciendo una transacción jurídica, ¿no? En el fondo. O a lo mejor reunimos mucho, recaudamos tantos bienes o dinero que sí tienes que hacer una transacción por escrito, ¿no? Y así. Todo tipo de acto que sea en derecho, que tenga validez, etcétera, etcétera, entre particulares o entre personas morales que sean del Estado o no, o privadas, generan derecho. Y también todas las entidades públicas estatales generan resoluciones que también son derechos, no solo las transacciones, sino todas sus resoluciones internas. Todos son acuerdos jurídicos, todos son acuerdos pequeños, todo, directrices, todo eso es fuente de derecho. Y ahora, el otro punto es el Poder Judicial, que ya también lo vimos, que todas las sentencias también es un acto jurídico en sí que genera derecho. ¿Qué pasa? Que en este punto que estamos hablando aquí no es que se genere derecho nuevo, en mi criterio, aunque el autor lo pone como fuente formal directa, para mí no generas un derecho nuevo. Lo que estás es usando el derecho y aplicándolo, pero para ellos, como cada acto jurídico, dice el autor, cada acto jurídico es una cosa nueva, es derecho. Ese es el tema. Porque al final que Ignacio y yo hagamos un contrato de compra-venta, estamos generando un acto jurídico donde ahí ese acto jurídico en sí, ese contrato en sí, es derecho. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, sí, para mí lo estoy aplicando, pero bueno, dice el autor, estás creando derecho. Creándolo en el sentido de que estás generando un acto jurídico nuevo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Que ya cerramos. ¿Dudas? Bueno, la próxima clase vamos a ver, Juan, ahora te doy la palabra. Vamos a ver las tres indirectas, que ya las vimos de manera general, pero sí me interesa especificar sobre todo los principios generales de derecho, que no lo vemos muy general y me gustaría que lo abordáramos con más fuerza, ¿vale? Pasen lista, por favor. Juan, dime, adelante. Y ya cerramos la clase. No, nada, maestra, no, Ah, nada. Decir que no tengo dudas, maestra. Gracias por su exposición. Gracias a ustedes. Disculpen que haya ido un poquito más rápido hoy, que no les haya hecho tantas preguntas, pero era necesario avanzar. El lunes cerramos esta unidad ya y el miércoles empezamos con conceptos jurídicos fundamentales, ¿vale? Que es la unidad que sigue en este capítulo. Bueno, vamos muy bien y vamos avanzando. Vamos a tener después otro examen sobre todos estos temas. ¿Sí? Sí. Maestra, perdón, Bueno. ¿me podrías decir un ejemplo de elegante? Espérate, Erika. Bueno, voy a cerrar la clase. Gracias.